Bienvenidos a esta serie de cursos que nos ayudarán a conocer las opciones que tenemos con Vivotech. En esta ocasión hablaremos de las reglas de nomenclatura, qué significan las letras de los modelos de nuestros equipos, para poder identificar mucho mejor cuando estamos haciendo una búsqueda de cámaras y hacerlo un poco más rápido. Vamos a ver de qué se tratan estos nombres de los modelos. Vamos a empezar con los modelos de las cámaras IP. ¿Cómo identifico las cámaras? Simplemente viendo el modelo, los caracteres, el nombre de la cámara. Muy bien, básicamente tenemos que fijarnos en los dos primeros caracteres para saber la forma de la cámara o el tipo de cámara. Es decir, si mi cámara empieza con una F de foco y una D de dedo, entonces puedo saber que es una Fixed Dome Camera, es decir, una cámara tipo domo. Y bueno, en particular cada uno de estos códigos o cada uno de los primeros dos caracteres de los modelos de la cámara nos harán referencia al tipo de cámara que estoy buscando. Es decir, si voy a buscar una cámara tipo bullet, entonces debería buscar la que tiene una I latina y una B. Esto quiere decir que es una cámara bullet. O si estoy buscando una PTZ, nosotros les llamamos domo de velocidad o speed dome por su significado en inglés, ¿no? Speed dome camera. Entonces tengo que buscar las que empiecen con SD. Si estoy buscando una fisheye, por ejemplo, entonces tendría que buscar justamente el modelo que empiece con una F y una E, que es fisheye camera. Y una multisensor, por ejemplo, tiene en el principio una M y una S, que es Multiple Sensor Camera. Eso es lo que quieren decir los primeros caracteres de los modelos de las cámaras. Y así vamos a poder identificar un poquito más rápido de qué se trata cada uno de los modelos. Ahora, hay muchos más caracteres dentro del modelo de cada cámara que hacen referencia a la resolución de la cámara, al códec, a la tecnología integrada, a la resolución, y eso lo podemos explicar con esas pequeñas tablitas que tenemos acá. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a utilizar la IB9387-LPR. Vamos a ver qué significa todo esto. En este caso tenemos 7 caracteres o 7 parámetros que debemos tomar en cuenta para saber de qué se trata esta cámara en particular. Entonces, como platicamos antes, primero la forma o el tipo de cámara, que es los dos primeros caracteres, que es una I y una B. Eso va a hacer referencia a una cámara tipo bullet. IB, bullet camera, ¿ok? Esos son los dos primeros caracteres que debemos fijarnos. El siguiente carácter es el tercer carácter, es un número 9. El tercer carácter hace referencia a la codificación de la cámara, al códec con el que pueden trabajar. En particular, el número 9 hace referencia al H265, así que todas las cámaras que después del tipo de cámara que es IB, FD, MS tengan un 9, podemos identificar que entonces tiene tecnología H265. El otro número que podríamos encontrar es un 8, que es el anterior a este. Como tal, la tecnología anterior del H265, bueno, pues es H264. Así que si encontramos una cámara que en el tercer carácter tenga un 8, entonces va a ser una cámara que solamente soporta hasta H264 en su codificación. La serie 9000 soporta H265. Muy bien, el cuarto carácter también es muy importante porque eso hace referencia a una cámara de interior o de exterior, y en particular en este modelo el número 3 quiere decir que es una cámara para exterior. En cambio, si encontráramos un número 1, entonces sería una cámara para interior. Y el otro carácter que podremos encontrar es el número 5, que esto hace referencia a que es una cámara de movilidad. Así que las cámaras domo de movilidad o de transporte, vamos a encontrar en este cuarto carácter que
tiene un número 5 porque tienen certificaciones especiales para transporte. Por eso es que es diferente del 1 y el 3. Ocupamos un 5 para identificar que tienen certificaciones de transporte. En este caso, la cámara que estamos poniendo de ejemplo es IB93. Así que ya sé que es una cámara bullet con tecnología H265 y está preparada para exterior. ¿Okay? El quinto carácter hace referencia a la resolución de la cámara. Aquí, bueno, podemos ayudarnos con esta tabla para saber que el número 8 hace referencia a que es una resolución de 5 megapíxeles. Así que es una cámara bullet H265 para exterior de 5 megapíxeles. ¿Okay? Aquí vamos hasta el quinto carácter. Después, el séptimo carácter, es un consecutivo de cámaras o de construcción de cámaras que fábrica lleva el control por medio de estos caracteres. Así que solamente es un número consecutivo para identificador, pues más que nada de la fábrica, no tanto para ustedes, pero bueno, simplemente es un número consecutivo que tenemos ahí. El siguiente parámetro más importante y último, que en este caso es el séptimo, hace referencia a la funcionalidad de las cámaras o a los features que contiene las cámaras. ¿Okay? En particular en este caso tiene explícitamente el LPR, que quiere decir que tiene el License Plate Recognition integrado. Esto quiere decir que es una cámara para lectura de placas. Ya tiene el software o el analítico o el OCR, como lo quieran llamar, que convierte las imágenes a caracteres y me puede entregar un resultado de lectura de placas. Esto es lo que quiere decir el LPR. Así que en este ejemplo tenemos una cámara bullet con tecnología H265 para exterior de 5 megapíxeles con el analítico de LPR integrado. Esos son los parámetros más importantes que debemos tomar en cuenta para identificar una cámara o para poder encontrar una cámara de acuerdo al requerimiento que tengo. ¿Okay? Muy bien. Bueno, pongamos otro ejemplo para que utilicemos un poco más de caracteres. ¿Okay? Ahora vamos a utilizar una FE9382-EHV-V2. Vamos a ver qué significan todas estas letras. Para empezar, recuerden, primeros dos caracteres. FE. FE hace referencia a una fish eye, una cámara ojo de pez, 360 grados panorámica. ¿Okay? Entonces ya sabemos que es una cámara fisheye. El tercer carácter, igual que el anterior, hace referencia a la tecnología de codificación, que es H265. Después, el cuarto carácter, de la misma forma, hace referencia a una cámara para exterior, el número 3, recuerden. Después, otra vez en el quinto carácter tenemos el número 8, así que ya sabemos que es una cámara de 5 megapíxeles. Después tenemos un número 2, que es igual, ya habíamos hablado de esto, un número consecutivo. Es, digamos, por decirlo de alguna forma, es la segunda versión de la cámara que sale, entonces por eso tiene este número 2. Pero ahora vamos a ver el séptimo parámetro, que tiene varios caracteres integrados, así que es un conjunto de todas las funcionalidades que tenemos. Así que la letra E haría referencia a la temperatura de rango extendido. Para Vivotec, la temperatura de rango extendido quiere decir que puede soportar temperaturas extremas bajo cero. En este caso es menos 40 grados centígrados. Así que si yo encuentro una E en la terminación de la cámara, quiere decir que la cámara tiene un heater adentro, un heater, un calentador, una resistencia dentro de la cámara que va a provocar calor para soportar las temperaturas bajo cero. Y esto quiere decir también que como es un calentador, va a requerir mucho más potencia para trabajar. Así que tengamos cuidado con este parámetro porque varía algunas cosas dentro de la cámara. ¿Okay? El siguiente carácter es una H, que hace referencia al alto rango dinámico o High Dynamic Range o Wide Dynamic Range, que al final es el WDR.
la compensación para contraluz. Cuando ponemos una cámara en una puerta de cristal y el sol le pega de lleno, esta cámara que tiene una H va a tener la posibilidad de compensar esa iluminación para permitirnos tener una imagen clara, ¿ok? Eso es la H. En muchas de nuestras cámaras van a encontrar esta H como referencia que tiene WDR. Por último, en esta serie de caracteres tenemos la V, que hace referencia al vandal proof o antivandálica o protección al vandalismo, ¿ok? Esto quiere decir que tiene ICA 10, protección para golpes, ¿ok? Entonces, este séptimo conjunto de caracteres, eso es lo que quiere decir. Y bueno, aquí en la tabla también ustedes pueden ver cuáles son las terminaciones que podríamos encontrar, como el LPR, la letra D, que es una cámara que se alimenta con corriente directa, por ejemplo, o por ahí también tenemos la T que significa el enfoque remoto del lente o telefoco, que algunos lo llaman por ahí. Es un lente motorizado que se controla remotamente, ¿ok? Eso es lo que quiere decir la T. Esos son los parámetros más importantes que vamos a encontrar en nuestra terminación de cámaras. Y por último, el octavo conjunto, en este caso es una V2, que hace referencia a la versión de la cámara, que en este caso es la segunda versión de esta cámara que ha sido lanzada al mercado, ¿ok? Entonces, básicamente esto es lo que quieren decir los caracteres, y en particular esta FE9382CHV-V2 quiere decir esto: es una cámara fisheye en H265 para exterior de 5 megapíxeles con temperatura extendida, con WDR, antivandálica, y es la segunda versión de esta cámara, ¿ok? Básicamente eso es la nomenclatura en los modelos de nuestras cámaras. No voy a ponerles más ejemplos para no alargar este curso, pero ahí tienen las tablitas, básense en esas tablitas para poder identificar. No está tan complicado. Una vez que lo vamos trabajando cada vez más, se nos va a hacer más familiar estos términos, ¿ok? Ahora pasemos a los NVRs, que es otro producto que regularmente trabajamos, pero que no sabemos tal vez qué significan los nombres. Vamos a ver las reglas de nomenclatura para los videograbadores o los grabadores de video en red, o NVRs por sus siglas en inglés, ¿ok? De la misma forma tenemos un par de caracteres que nos van a identificar la forma de los NVRs. En este caso tenemos NVRs de escritorio o desktop, que es lo que significa en inglés. Entonces el ND es un grabador de video para escritorio, para identificarlo de alguna forma, el ND. Después tenemos los NRs, que son igual grabadores de video, pero estos son para montaje en rack, equipos más robustos, más grandes, con más discos duros, ¿ok? NR. Después tenemos el NV, que esto es, la V hace referencia a vehicle o vehículo, o grabador que se puede instalar en un transporte por las certificaciones que tiene, por la robustez. Esto es un grabador para movilidad, ¿ok? Después tenemos también, por ahí vamos a encontrar el RX, que es un receptor de video, es un cliente que puede recibir el streaming de cámaras para mostrarlo en una pantalla. Eso es el otro tipo de dispositivo que podemos encontrar. Y por último el NS que es una Network Station, que quiere decir que es una estación de trabajo en red. Que esto también funciona como nuestro CMS o nuestro centralizador de NVRs. Esto lo van a poder encontrar en el curso que se llama BAST CMS. Búsquenlo para que nos quede un poquito más claro esta explicación del NS. Pero básicamente estos son la nomenclatura que yo puedo encontrar para los tipos de grabadores en red, ¿ok? Vamos a ver, igual que en el anterior, un ejemplo.
Utilicemos el ND9425P versión 2, ¿ok? O V2. Vamos a ver qué significan cada una de estas. Bueno, la forma, los primeros dos caracteres, ya vimos anteriormente que se refieren al ND, que es un grabador de escritorio, ¿ok? Después, el tercer carácter es igual que las cámaras, hace referencia a la codificación que puede soportar. Puede soportar hasta H265. Si encuentran el número 8, recuerden, en ese tercer carácter, igual que en las cámaras, soporta solamente hasta H264. ¿Okay? Después aquí ya entra la diferencia entre los grabadores. El cuarto carácter. El cuarto carácter nos va a hacer referencia al número de canales que puede soportar este NVR. Ahora, aquí en esta nomenclatura encuentran esta leyenda que dice 2 o 2 to the power of 4. ¿Ok? Esto quiere decir que es un exponente para el número 2. ¿Qué quiere decir esto? Este número 4 que encontramos en el cuarto carácter es la potencia a la que tengo que elevar el número 2 para saber el número de caracteres. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir esto que está escrito aquí. Es decir, que si yo elevo el 2 a la potencia número 4, el resultado es 16. Así que este grabador es de 16 canales. Pero bueno, no se preocupen por las matemáticas. Simplemente, si gustan hacerlo, consulten la tabla que el número 4 corresponde a 16 caracteres para que sepamos de cuántos canales es nuestro NVR. ¿Ok? Después, el quinto carácter hace referencia a la cantidad de discos duros que va a soportar este NVR. En este caso tenemos un número 2, así que soporta solamente 2 discos duros. En la serie ND tenemos que hacer referencia a esta tablita porque como pueden ver en la tabla también tenemos otro ¿cómo se llama? Otro parámetro que hace referencia a este quinto carácter. Pero bueno, ahorita en el siguiente ejemplo vamos a hablar de eso. Ahora enfoquémonos en el ND. ¿Ok? Entonces, en este quinto carácter nos indica que soporta solamente 2 discos duros. Después, el sexto carácter es un número 5. Esto quiere decir que, igual que en las cámaras, es un número consecutivo de revisiones de NVR, es decir, se hicieron varias versiones antes que este y es un control de Vivotec para saber tal vez cuántos modelos de este mismo equipo se hicieron antes, ¿ok? Eso no hace mucha referencia a ninguna función especial para ustedes, así que solo es una referencia para nosotros. Este es el sexto carácter. Y por último, y importante, el carácter número 7, que hace referencia con una P, que quiere decir que si tiene una P al final, quiere decir que tiene puertos PoE, que yo podría conectar directamente mis cámaras a este grabador porque tiene un switch PoE en la parte de atrás, ¿ok? Tiene puertos que pueden alimentar mis cámaras. Esto quiere decir el séptimo carácter. Y por último, el octavo simplemente es un control de versión, igual que vimos para la fisheye, que tiene una V2. Es igual un control de versión, que esta es la segunda versión de este grabador que vamos a encontrar. ¿Okay? Muy bien, entonces como resultado de esta serie de caracteres, vamos a encontrar que es un NVR para escritorio, un ND, que soporta grabaciones en H265 o que soporta cámaras que tengan H265, que tiene 16 canales, soporta 2 discos duros, que tiene puertos PoE embebidos y es una segunda versión. ¿Okay? Eso es lo que quieren decir la nomenclatura para los grabadores. Pero vamos a poner otro ejemplo para que nos quede un poquito más claro. NR9782V2. Vamos a ver qué significa esto. De nuevo, los primeros dos caracteres hacen referencia a la forma del grabador. En este caso es un grabador para rack, un equipo más robusto, más grande, ¿ok? De nuevo, el tercer carácter hace referencia con el número 9 a la codificación H265. Y el cuarto carácter entonces nos hace referencia a 128 canales. Recuerden, lo que quiere decir la leyenda es el número 2 a la potencia 7 nos va a dar como resultado 128. Así que eso es lo que quiere decir el número 7, que soporta hasta 128 canales para grabación.
El quinto carácter es el número 8, que significa que soporta 8 discos duros. Pero esperen, falta un carácter. El número 6. En el caso de los NRs, como lo ven aquí en la tablita, dice aquí que esta tablita solo se ocupa para los NRs. Entonces quiere decir que este número 2 va a ser un multiplicador para la cantidad de discos duros. Es decir, yo tengo un soporte, dice aquí que el quinto carácter me dice que soporta 8 discos duros, pero el sexto carácter me dice que lo tengo que multiplicar por 2. Eso es lo que quiere decir. Así que si yo hago 8 por 2 son 16. Así que estos dos caracteres, en el caso de los NRs, me van a decir cuántos discos duros soporta mi grabador. 8 por 2, 16. Así que este grabador soportaría 16 discos duros, ¿ok? Y por último, de nuevo, el control de versión, ¿no? El V2 es la segunda versión de este grabador que tiene algunas modificaciones en comparación con el anterior. Entonces, como resultado, voy a tener que el NR9782 versión 2 quiere decir que es un grabador de video de rack, equipos más robustos, más grandes, con soporte para H265, puede soportar hasta 128 cámaras, tiene 16 bahías de discos duros y es la segunda versión de este video grabador, ¿okay? Entonces, más o menos así está el nombre de nuestros productos, tanto de las cámaras como de los NVRs. Cuando lo vayan utilizando un poquito más, se les va a hacer un poco más familiar. Ahora les dejo las tablas ahí para que ustedes las consulten, las tengan y recuerden, esa es una pequeña explicación de cuál es la nomenclatura para nuestras cámaras y para nuestros NVRs. Por último, vamos a encontrar dentro de las hojas de especificación y dentro de la página web, vamos a encontrar algunas series principales. Vamos a encontrar estas letras, S, V y C. ¿Qué quieren decir? Bueno, lo que quieren decir, por ejemplo, para la S es que es la serie Supreme. ¿Qué quiere decir la serie Supreme? La serie Supreme quiere decir que este equipo tiene tecnología de vanguardia de primer nivel, es decir, lo más nuevo, la cámara más potente con tecnología integrada de analítico de video, si se trata de cámaras, es el hardware más robusto, funciones avanzadas. Eso es lo que quiere decir la serie Supreme, que tiene más conectores para alarmas, para audio. Eso es lo que nos quiere decir la serie Supreme. O sea, la gama más alta de cámaras es de la serie Supreme. Después vamos a encontrar la V, que es nuestra serie Value, por eso es la V. La serie Value es, digamos que la serie intermedia dentro de la gama de todos nuestros productos, y esta se caracteriza por tener características técnicas que van a entrar prácticamente en el 80% de los proyectos. La serie Value es la que regularmente podemos especificar, vamos a encontrar soluciones que nos van a resolver muchos problemas y que nos dan algunas opciones. Por ejemplo, en las cámaras de la serie Value yo tengo el soporte de analíticos de video, nuestro Smart VCA, pero no viene integrado. Entonces, el costo-beneficio es que yo puedo poner una cámara de la serie Value y posteriormente agregarle licenciamiento. Es decir, no estoy pagando el licenciamiento desde la primera vez, sino que puedo hacer la implementación modular de este tipo de cosas, ¿no? Eso es más o menos la serie Value, y lo que quiere decir, el 80% de los proyectos pueden encontrarlos con esta serie. Y por último, la serie Commercial, porque por eso es la C, ¿ok? Serie Commercial. ¿Esto qué quiere decir? Son productos de alta calidad en el mejor equilibrio en costo, beneficio, calidad, eficiencia. Tenemos en esta serie, por ahí les compartí un curso que es de la serie 69.
chequen ese curso para que sepan de qué estamos hablando con la serie Commercial. Por ejemplo, la serie 69 es una cámara muy de bajo costo, pero que ya tiene inteligencia, tiene detección de movimiento inteligente. No es una cámara barata convencional, es una cámara económica pero con inteligencia. Eso es la serie Commercial, que hace un equilibrio entre calidad y funcionalidad, ¿ok? Entonces, básicamente esto es lo que vamos a encontrar dentro de la nomenclatura de Vivotech, tanto en las series de cámaras, en la serie de NVRs y ahora aquí con estas series principales, para que ustedes puedan identificar un poco mejor cuál es el valor de los productos simplemente viendo su nomenclatura o la serie a la que pertenecen, ¿ok? Bueno, pues muchas gracias por su atención, espero les haya gustado este pequeño curso y nos vemos en la próxima.